En Guadalajara, Jalisco, había una mujer que ofrecía terapia psicoanalítica. Se llamaba Alma Patricia. Tenía un consultorio en la colonia Ladrón de Guevara. Cobraba 700 pesos por sesión, y desde el exterior, todo parecía perfectamente normal. Una joven tapatía llegó a su consultorio en el año 2010. Buscaba lo que busca cualquier persona que decide ir a terapia: entenderse mejor, sanar algo, avanzar. No sabía que estaba a punto de perder 12 años de su vida. Y lo más perturbador de todo esto no es lo que Alma Patricia le hizo, es cómo lo hizo. Porque lo que voy a contarte hoy no es simplemente la historia de una mujer en Jalisco. Es el manual más preciso que existe sobre cómo una mente manipuladora construye su control sobre otra persona, paso a paso, sin que la víctima lo vea venir, sin que nadie a su alrededor lo note tampoco. Quédate hasta el final, porque una vez que entiendas cómo funciona esto, no podrás no verlo. Todo comienza de la misma manera, no con agresión, no con amenazas, con información. Desde las primeras sesiones, Alma Patricia hacía algo que cualquier buen terapeuta hace. Preguntaba sobre la familia de su paciente, sobre sus amigos, sobre sus parejas, sobre el lugar que ocupaba en cada una de esas relaciones, sobre quién la apoyaba, quién la criticaba, quién era cercano, quién era distante. Una terapeuta genuina recopila esta información para ayudarte a entender tus patrones, para mostrarte dónde están tus heridas y cómo sanarlas. Alma Patricia recopilaba esa información por una razón completamente diferente. Estaba construyendo un mapa de todo lo que conectaba a esa joven con el mundo exterior. Cada nombre que mencionaba era una cuerda, y Alma Patricia estaba aprendiendo exactamente desde dónde cortar. Los psicólogos llaman a esta fase la fase de evaluación del entorno social. En manos de alguien con intenciones genuinas, es la base del tratamiento. En manos de un manipulador, es el primer paso del aislamiento. Y el aislamiento es siempre el primer paso, sin excepción. Pero aquí está la parte que más importa entender. El aislamiento no llegó de golpe. No fue un día en que Alma Patricia le dijo a su paciente: aleja a tu familia, aleja a tus amigos, quédate solo conmigo. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado fácil de rechazar. Lo que hizo fue mucho más sofisticado, mucho más lento, mucho más difícil de detectar. Primero llegaron las sugerencias pequeñas. Cambios menores presentados como parte del proceso terapéutico, alejarse un poco de esta persona que parece generarte ansiedad, poner límites con aquel amigo que no te apoya, tomarte distancia de cierta dinámica familiar que te hace daño, todo formulado en el lenguaje correcto, el lenguaje de la salud mental, el lenguaje que suena a cuidado, a protección, a evolución personal, y la paciente confiaba. Porque, ¿por qué no iba a confiar? Estaba en terapia. Estaba con una profesional, estaba haciendo el trabajo. Lo que no veía es que cada sugerencia era una cuerda que se cortaba. Cada límite saludable que ponía era, en realidad, una conexión con el mundo exterior que desaparecía. Cada persona de la que se alejaba era alguien que ya no podría ver lo que estaba pasando, que ya no podría preguntarle cómo estaba, que ya no podría notar el cambio. La psicología tiene un nombre muy específico para esto. Se llama aislamiento progresivo, y es una de las herramientas más antiguas y más efectivas de cualquier sistema de control, ya sea en una secta, en una relación abusiva o en un consultorio de terapia en Guadalajara. Cuando la paciente ya estaba suficientemente sola, comenzó la segunda fase. Y la segunda fase es donde el daño se vuelve profundo. Una vez que Alma Patricia se había convertido en la única relación significativa que quedaba en la vida de su paciente, la única persona de confianza, la única presencia constante, la única voz que la guiaba, comenzó a atacar algo mucho más íntimo, la imagen que esa mujer tenía de sí misma. Empezaron los comentarios sobre su apariencia, las críticas a sus motivaciones, las preguntas que ponían en duda sus decisiones, su criterio, su percepción de las cosas. ¿Por qué crees que hiciste eso? ¿Estás segura de que ese recuerdo es exactamente así? ¿No crees que estás siendo demasiado sensible? Esto tiene un nombre también. Se llama gaslighting, y es, en esencia, el acto de hacer que alguien dude de su propia realidad, de su propia memoria, de su propia capacidad de interpretar lo que le sucede. Cuando una persona está aislada, sin nadie con quien contrastar su percepción de la realidad, el gaslighting funciona de una manera devastadoramente eficiente. No hay nadie que le diga: eso no suena bien. No hay nadie que pregunte: ¿estás segura de que eso es normal?
No hay espejo externo. Solo está ella y la voz de quien la está destruyendo. Y esa voz le dice, sesión tras sesión, que su propia manera de verse es incorrecta, que sus emociones no son de confiar, que necesita más trabajo, más terapia, más sesiones. Hay un momento en este caso que me parece el más revelador de todo. En algún punto del proceso, Alma Patricia le indicó a su paciente que confrontara a su madre, que le gritara, que se opusiera a ella. Piensa en lo que esto significa desde el punto de vista psicológico. No solo estaba cortando el vínculo, estaba haciendo que la paciente fuera quien cortara el vínculo, haciendo que fuera ella quien lastimara a su madre, quien generara el conflicto, quien quemara el puente. Esto es extraordinariamente calculado, porque cuando tú eres quien hace el daño, la culpa te pertenece, y esa culpa te ata todavía más a la persona que te convenció de actuar así. Porque ahora necesitas que ella te justifique, que te diga que hiciste bien, que te absuelva de lo que hiciste. El manipulador crea la culpa, y luego se convierte en el único que puede aliviarla. Es un ciclo diseñado para durar indefinidamente, y duró 12 años. 12 años, no días, no meses. 12 años de sesiones, de 700 pesos cada una, de una joven que llegó buscando sanar, y que salió de ese consultorio con su salud mental destruida, sin familia cercana, sin las amistades que tenía, sin la imagen de sí misma con la que había llegado. Y nadie lo vio, nadie intervino, nadie preguntó, porque ese es el propósito del aislamiento. No solo que la víctima no pueda pedir ayuda, sino que no haya nadie cerca que pueda ofrecerla. Cuando finalmente la paciente presentó la denuncia, las investigaciones descubrieron algo más. Las sesiones habían ocurrido en domicilios, sin los permisos sanitarios correspondientes. Y la cédula de licenciatura en psicología, que tenía Alma Patricia, era del año 2017. 7 años después de haber comenzado el tratamiento. Años después de que ya había hecho el daño. En junio de 2022, 12 años después de la primera sesión, Alma Patricia fue detenida y vinculada a proceso por responsabilidad profesional y técnica. Ahora quiero que te detengas un momento. Porque lo que acabas de escuchar no ocurrió en una sala oscura, ni en un lugar siniestro, ni en circunstancias extraordinarias. Ocurrió en un consultorio de una colonia residencial de Guadalajara, con una persona que hablaba el lenguaje correcto, usaba los términos correctos, y se presentaba en el contexto correcto. Y eso es exactamente lo que hace que esto sea tan importante de entender. Las personas con rasgos manipulativos de personalidad no llegan anunciándose, no tienen señales visibles, lo que tienen es una comprensión muy precisa de cómo funciona la confianza humana y cómo usarla como una herramienta de entrada. Los 3 elementos que usó Alma Patricia, el mapeo del entorno social, el aislamiento progresivo y el ataque sistemático a la autopercepción de la víctima, no son exclusivos de un consultorio de terapia. Son los mismos elementos que aparecen en relaciones de pareja abusivas, en dinámicas familiares tóxicas, en liderazgos manipuladores dentro de empresas. El contexto cambia, el mecanismo es siempre el mismo, y el mecanismo siempre empieza de la misma manera, con alguien que te hace preguntas, que aprende lo que te importa, que identifica dónde están tus cuerdas. Lo que distingue a una persona genuina de una persona peligrosa no es lo que dicen al principio, es lo que hacen con lo que aprenden sobre ti. En el próximo video voy a hablar de algo que conecta directamente con esto. Cómo identificar las primeras señales del aislamiento progresivo antes de que sea tarde. No las señales obvias que todo el mundo menciona. Las señales que casi nadie ve porque están disfrazadas exactamente igual que en este caso, disfrazadas de cuidado. Si esto que escuchaste hoy te hizo sentir que finalmente alguien está nombrando algo que siempre estuvo frente a ti, sin que pudieras verlo con claridad, quédate. Hay mucho más que nadie te está contando.